La ciudad y los perros es la obra más emblemática de Mario Vargas Llosa. Es la obra que lo catapultó para ser uno de los mayores referentes literarios de Hispanoamérica, así también como uno de los iniciadores y representantes del boom latinoamericano. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que nació en Arequipa. Como todo hombre multifacético, desempeñó diversas actividades, tanto en el cine, el radio y la prensa. Pero se destacó por ser profesor universitario, ensayista, político y sobre todo novelista. Su primera labor desempeñada fue como periodista, a la precoz edad de 16 años, en La Crónica. Si bien es cierto, aquí tan solo se dedicaba a labores menores, como recabar ciertos datos y esbozar algunos trabajos periodísticos, esta experiencia le terminó resultando vital. No solo por las habilidades que desarrolló, sino también por las relaciones que pudo crear, dado la virtud del ambiente en el que se desarrollaba. Entre los múltiples premios que puede reclamar como propios se encuentra el premio Leopoldo Alas en 1959, el premio Biblioteca Breve en 1962 y el premio Nobel de Literatura en 2010. Esta historia transcurre en el Colegio Militar Leoncio Prado, ubicado en Lima, Perú. Este es un colegio de escuela secundaria donde podemos encontrar adolescentes de entre 13, 15 o a lo más 16 o 17 años. Este es un internado que emula los cuarteles militares, en los cuales, aunado a los deberes escolares que tienen los cadetes, también se les adjudican otras actividades, como las guardias, como los ejercicios propios de los militares, o participar en eventos especiales. En 1950, cuando Mario Vargas Llosa contaba con apenas 14 años, fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado, en La Perla, Lima. Su estancia apenas duró 2 años, ya que no la concluyó porque pidió su baja. Pero durante ese periodo se encontró con un mundo distinto al que conocía, un mundo más cercano al real. En ese lugar se reunían personas de diferentes procedencias, de diferentes razas o niveles sociales. Todo eso terminó por influir a la sensibilidad del escritor respecto a su realidad histórica. Esta comienza con el robo de un examen de química, pero no es simplemente el robo de un examen de química, sino que significa también haber burlado a la autoridad militar del colegio. Este robo es llevado a cabo por un pequeño grupo llamado El Círculo, que también ejerce una dominación sobre toda la sección, que es un determinado grupo de estudiantes del 5º año, que en realidad es lo que nosotros conocemos como 3er año de secundaria, pero que esta dominación no solamente es sobre ellos, sino sobre todos los cadetes que prácticamente ocupan el colegio militar por entero, de los 3 grados que podemos encontrar. Ese grupo está compuesto por el Jaguar, Cava, Rulos y Boa, pero también en este primer relato se hace referencia al esclavo y al poeta, que son los imaginarios de esa noche, es decir, a los cadetes que les tocaba la guardia. Después de ese primer relato se desencadenará una serie de relatos que pondrán de manifiesta la estructura de la novela. Esta tiene ciertas particularidades, porque está plagada de analepsis, es decir, de un volver al pasado en la misma narración. Aunque eso tiene una particularidad, al principio no se tiene bien claro quién es el que protagoniza el relato, quién es también quien lo narra, porque podemos identificar hasta cierto punto 3 relatos distintos, o sea, de 3 personajes distintos. Y si bien es cierto, al final del primer capítulo podemos tener bien claro que 2 tipos de relatos le pertenecen al esclavo y al poeta, hay un tercer relato que es un tanto confuso, que a veces lo podemos adjudicar al esclavo u otras veces al poeta. Y esto va a ser un continuo durante toda la novela, que lo podemos descubrir, es decir, podemos descubrir a quién pertenece este relato solamente hasta el final de la novela. Ahora bien, es sobre estos 3 personajes que gira el grueso de la historia, es decir, donde la historia tiene una mayor intensidad y una mayor tensión. Estos personajes son el jaguar, el poeta y el esclavo. A lo largo de las múltiples rememoraciones que refieren a su infancia y al tiempo que precedió a su ingreso a este colegio, podemos ir conociendo a estos personajes. En primer lugar, veamos al jaguar. De este en ningún momento en toda la novela, que es bastante extensa, se mencionará su nombre, sino que simplemente se va a referir a él como el jaguar. Y esto nos lleva a pensar entonces a una animalización de los personajes, que corresponde entonces también a lo que un oficial dirá casi al final de la novela, que esos cadetes no son personas, no son humanos, sino que son más bien animales. De esa manera no se puede esperar otra cosa del jaguar que no sea violencia, arrebato y dominación. Eso queda muy claro cuando al ingresar a este colegio, es decir, cuando estaba en 3er año o en 1er grado de secundaria, él no se dejó bautizar. Ahora bien, ¿qué son los bautizos en el Colegio Militar Leoncio Prado? Los bautizos eran perpetuados por los alumnos del 5º año a los alumnos de 3º, como también se le conocía los perros, de ahí el nombre de la novela también,
La ciudad y los perros, la ciudad haciendo referencia a Lima, Perú, y los perros haciendo referencia a los cadetes de tercer año del colegio militar. Este bautizo era perpetuado por los de quinto año y sometían a una humillación tremenda a los cadetes de tercer año. Los golpeaban, los humillaban y les hacían hacer o realizar actividades deplorables. Como un ejemplo, a 2 cadetes de tercer año los ponen a copular como si fueran perros. Ahora bien, el jaguar se libró de todos estos eventos humillantes. ¿Por qué? Por su fiereza, por su valentía, por haberse enfrentado a los de quinto año y haberlos vencido. Se enfrentó obviamente a golpes, no lo pudieron vencer y no lo pudieron bautizar. Pero esto no le bastó, sino que motivó y movió a todos los cadetes de su sección para vengarse de los cadetes de quinto año. Y al final se darán cuenta los oficiales y disolverán esta venganza, pero él formará su grupo con las otras 3 personas que ya se han mencionado. Vale la pena también mencionar un poco de la infancia del jaguar. Su primera infancia parece ser un tanto pintoresca, buscando los afectos de su vecina de una forma tierna. Y aunque su situación familiar no era la mejor, por lo menos tenía cosas bellas en él. Pero posterior a esto tendrá que salirse de su casa, vagar, robar y prácticamente no le queda otra solución para intentar de remendar su vida que ingresar a este colegio militar. Por otro lado, también tenemos al poeta, que de este sí se conocerá su nombre, Alberto Fernández. En 1953 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Filosofía y Letras y Derecho. Este lugar se encuentra profundamente politizado y también se encuentra con compañeros comprometidos al extremo. Es en este periodo en el que se involucra en la militancia política marxista clandestina y junto a otros compañeros busca desarrollar diferentes actividades que tengan injerencia social. Asimismo, busca reactivar al Partido Comunista en el Perú. En este contexto es que emplea a Camarada Alberto como nombre de guerra. Este es distinto al jaguar, no cuenta con su fiereza, su valentía y su fuerza, pero también puede librarse de los abusos y de los maltratos, aunque también cometerlos, de los demás cadetes y hacia los demás cadetes, a través más bien de la astucia. Él recibe su apodo porque es quien escribe las cartas a las enamoradas de los cadetes. La principal razón por que el padre envía a Mario Vargas Llosa al colegio es para alejarlo de su temprana vocación y profesión, la literatura. El comienzo de una novela es muy dificultoso. Él mismo menciona: para mi padre, los escritores eran bohemios casi marginales y no muy viriles, y pensó que la rigurosidad de un colegio militar sería la cura para mi vocación extravagante. Pensó entonces que entre militares y armas se olvidaría rápidamente de la pluma y de sus aficiones más bien femeninas, involucradas o relacionadas a un espíritu sensiblero y no al de un hombre verdadero. Sin embargo, dicho propósito, como se puede apreciar en la prolífica carrera del escritor, se vio obstruido. Como él mismo resalta, fue en mis años de cadete Leoncio Paradino donde yo descubrí que mi vocación era la literatura y que lo que yo quería hacer en la vida era escritor, en un medio poco hospitalario y estimulante para el ejercicio de la literatura. Fue en este ambiente hostil que cultiva su espíritu en las letras. Nunca había leído tanto como durante en el colegio. De este modo, fueron los cadetes que lo acompañaron en esta estadía los que presenciaron los primeros pasos de Mario Vargas Llosa en la creación literaria, que tienen su manifestación, como apuntará su excompañero Robles, inicialmente en microcartas picarescas y micronovelas como un medio mágico de seducción en aquella época sin televisión. Así pues, aquel lugar que se pensaba que iba a ser el matadero de su vocación terminó por ser su cuna, en el que daría sus primeros pasos que lo sostendrían a lo largo de su carrera. Un caso particular es el esclavo, Ricardo Arana, que se encuentra al extremo del jaguar. Contrario a este, es la persona más sumisa, de la que todas las otras personas abusan. De hecho, este es uno de los cadetes que fue obligado a copular como perro. Se puede entender como poco hombre, o bien así lo ve su papá. En su infancia estuvo solamente rodeado de su madre y de su tía, por lo que creció sin una figura paterna. Después, ya cuando es casi un adolescente, se reencuentra con su padre y este lo ve poco hombre. No tiene las características que según él debe de tener un hombre. No es quizás valiente, no es arrojado, no tiene cierta ferocidad o insensibilidad que su padre puede catalogar como realmente masculinas, sino todo lo contrario, que tiene más bien rasgos femeninos, quizá por el desarrollo que tuvo en su infancia.
Ahora bien, como una solución desesperada y a destiempo, el padre lo decide enviar a este colegio militar. Esos tres personajes se ven envueltos en este ambiente de violencia, degeneración y rebelión. Si bien es cierto, la disciplina que buscan instaurar los militares es bastante estricta, todos los cadetes, absolutamente todos, encuentran la manera de hacer lo que quieren. Dentro del colegio se fuma, se bebe alcohol, se practica la zoofilia y múltiples abusos que se hacen unos a otros, así como diversas acciones, hechos que de uno solo leerlos se le eriza la piel. Este era el ambiente en el que se desarrollaban estos tres personajes, pero claro está, cada uno actuaba o enfrentaba esta situación de una forma distinta. Y si bien es cierto, eso es algo obvio, resulta muy disfrutable, muy gozoso el hecho de que a través de los diversos relatos, esos relatos que vuelven al pasado de cada uno de esos personajes, nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo las razones o las causas que han llevado a estos personajes a actuar de una determinada manera. Esto hace de la novela un continuo volver al pasado. Aquellos hechos que ya fueron relatados, nosotros los revisitamos, los resignificamos, al nosotros tener más información sobre la vida de cada uno de estos personajes, sobre su contexto. Nosotros entonces cargamos de más significado estos relatos y estamos constantemente volviendo a ellos, porque ya tienen otro significado, otro sentido para nosotros y en la historia misma. Existe cierto contraste entre lo que es relatado dentro del colegio y lo que es relatado relativo a la infancia de cada uno de estos personajes. En el tiempo pasado de los cadetes se descubre la adolescencia. Es un continuo ver reventar la primavera en el campo. Se descubre entonces los primeros enamoramientos, las relaciones con los amigos y todas aquellas actividades que nos ocupan cuando somos niños. Todo esto entonces termina por contrastar con aquel ambiente oscuro y terrible que es el colegio. Para el mismo Vargas Llosa fue terrible el hecho de recordar los sucesos vividos mientras escribía su novela. Él mismo mencionará: pero yo estoy a salir loco. Frente a la máquina siento mal humor, palpitaciones, odio, impotencia, excitación, fiebre, frío, diarrea, contención, ahogo, asco, vómito, vértigo, una inexpresable y espantosa desesperación. Pero al final de la primera parte de la novela nos encontramos con un hecho que funge de parteaguas. El esclavo ha muerto en un ejercicio de campaña. Este hecho desencadenará un revuelo total. En Alberto, por ejemplo, que logró ser amigo del esclavo, terminará atormentado aún mucho tiempo después de haber salido del colegio. Pero a los otros cadetes que también componían la misma sección del esclavo los embarga un sentimiento de zozobra y quizá de arrepentimiento. El esclavo era la persona a la que todos humillaban y golpeaban, pero que un día amaneció sorpresivamente muerto. Ahora bien, para Alberto existe un claro culpable, que es Jaguar, y va a tomar todas las medidas posibles para que se pueda reconocer como tal. En cambio, este se va a defender en últimas instancias. Esto ocasionará un conflicto primeramente entre ellos, pero después entre los oficiales del colegio y entre el colegio y la sociedad, es decir, cómo es visto el colegio ante la sociedad misma. Aunque al final el culpable es... bueno, creo que eso es mejor descubrirlo cuando se lee la novela. Como se ha podido ver, esta obra trae diversos fragmentos del pasado, tanto de la historia del Perú como de la historia de vida de Mario Vargas Llosa. Pero a pesar de esta cualidad, el escritor va a catalogar estos fragmentos como artificiosos, declamatorios y que encubren mortalmente a la verdad. Esto es así porque esta historia es distinta a la historia del Perú y a la historia de la vida personal de Mario Vargas Llosa. Es una historia nueva, que no está alejada de estas dos, sino todo lo contrario, nos ayuda a comprender tanto la historia del Perú como la propia historia de Vargas Llosa. Aunado a esto, también es importantísimo que nosotros resaltemos otra característica de esta obra, y es que en esto encontramos juicios de valor emitidos por el autor. Este hecho, que no se condenen los sucesos de una forma explícita, deja entonces al lector la tarea de emitir el juicio. Como podemos ver, esta novela es completamente dinámica. El lector se involucra de lleno en la historia, digna entonces de un premio Nobel.